La primera pregunta es, ¿cuál es el impacto de las remesas en el sector? ¿Cómo modifica las estructuras productivas? ¿Y qué desventajas tiene un desarrollo basado en remesas? Bueno, aquí es ventajas o desventajas, dependiendo de la postura que les haya tocado tomar, ¿vale? ¿Cómo le haré? Porque quiero verlos y a la vez quiero mostrarles. Bueno, tómenle impresión de pantalla o fotito para que tengan las preguntas. ¿Listo? Cuando les toque hablar, por favor encienden su cámara. No tienen que tenerla prendida todo el tiempo, pero cuando les toca por equipo, sí deben todos de prender su cámara justo para que queden en la parte inicial y pueda verse quiénes son los que están hablando, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la postura sobre remesas de los empresarios. Los escucho, chicos. Sí, la primera pregunta era, ¿cuál es el impacto de las remesas en el sector, cierto? École. Ajá, ok, bueno, nosotros nos tocó a favor, entonces tenemos que defender esta postura. Lo que yo iba a decir es que las remesas sí tienen un gran impacto en el sector agrícola, ya que aunque la mayoría de estas son ocupadas para la manutención o tomar los costos del hogar, como educación, salud o alimentación, en algunos sectores o en algunas partes del país son utilizadas como inversión para el sector agrícola, ya sea para terrenos, comprar hectáreas de tierra para sembrar, maquinaria, equipo o tecnología en general, por así decirlo, para este sembradío. Entonces, sí tiene un gran impacto en este sector agrícola, ya que hace que se desarrolle a mayor medida y sea mayor, sea significativo, por así decirlo, en la economía. Ok, ¿quién más del mismo equipo? Tienen 3 minutos y está corriendo su tiempo, chicos. Ok. ¿Seguimos con la misma pregunta, disculpe? ¿O Sí, cambiamos a...? pueden tomar otra de las preguntas, cualquiera de las 3 preguntas, pueden usarlas ustedes. Ok, bueno, pues yo abordaré un poco de la 3, las ventajas que tiene este desarrollo. Bueno, basado en las remesas, es que, digamos, de cierta manera, si lo ves como el gobierno del estado, o sea, quien da el trabajo a quien envía las remesas, pues le sale gratis al gobierno, ya que lo hace Estados Unidos. Entonces ese dinero que se ingresa a través de pues, trabajadores de Estados Unidos, de México técnicamente no está haciendo, bueno, el Estado no tendría gran participación ni gran costo y le saldría muy barato, por así decirlo, hasta casi gratuito el hecho de que las remesas ayuden a las principales zonas que son más en el centro, en el campo, a que puedan tener dinero para su cultivo y para la siembra de sus principales productos que pueden, bueno, que tienen en las zonas céntricas del país. Ok, ¿quién más? Ahí mismo en la pregunta 1, me gustaría agregar un complemento al argumento de mi compañero, que por ejemplo las remesas pueden aliviar las restricciones de liquidez, a su vez generan como ciertos seguros en casos de crisis, fomentan a la vez inversión en la agricultura y pues otras actividades económicas del mismo sector, rurales, potencian la creación de empleo a su vez y se podría decir que disminuyen en cierta manera la migración para como el origen de capital para ciertos países de transferencias tecnológicas y las destrezas en conocimientos técnicos, como mencionó mi compañero,
la compra de maquinaria y, y a su vez también se podría comentar que puede generar una cierta fuga de capitales, es cierto, pero sin embargo pueden mantener esta fuga de capitales, se puede mantener en el mismo sector generando empleo por estas mismas remesas. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, quería agregar un punto más, que Sí. es, bueno, encontré un documento yo que explica el impacto de las remesas sobre el cultivo de maíz. Y encontré que en San José, Chiapas, se realizó un estudio estadístico para checar la diferencia entre las personas que cuentan con remesas y las personas que no cuentan con ellas, y se encontró que la gente que cuenta con remesas cuenta con 3.5 hectáreas en promedio de cultivo, sin en cambio a las personas que no cuentan con estas manejan 3.3 hectáreas, o sea, las personas que tienen remesas o reciben remesas cuentan con 0.2% más de hectáreas en promedio de cultivo, al igual que el 5.8% que posee riego de las personas que tienen estos cultivos de maíz, son personas que reciben remesas. Entonces ahí se puede ver como una comparativa o un contraste entre el beneficio de las remesas, el tenerlas o no tenerlas. Ok, bien, muy bien. Ahora va a poner su postura el equipo Nixtamal. Yo puedo decir algo, maestra. Sí, va que va. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, bien. Ah, este, bueno, eh, de acuerdo al Banco de México, las remesas en este año, en lo que va de este año hasta septiembre, fue un total de 29.964 millones de dólares. ¿Alguien más del mismo equipo? Ay, perdón, es que me perdí. Ah, ya vine. Ah, ok, va. Ajá. Y entonces decía que esta cifra fue en total 10% superior al mismo periodo de tiempo en el 2019. Entonces, también, de acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas de México del 2020, nuestro país es el segundo con más migrantes en el mundo y es el tercero en la recepción de remesas. Entonces, creo que estas cifras son bastante alarmantes, ya que, pues, hablando, pues, en términos más políticos, por así decirlo, pues es claro que el Estado no ha tomado su verdadero papel en garantizar un ingreso real, que verdaderamente satisfaga las necesidades, pues, de vivienda, de servicios elementales y etcétera, ¿no? Ese sería mi primer argumento en contra, ¿no? Ok. ¿Quién más? Profesor, a mí también me gustaría argumentar en contra, soy del mismo equipo, Nixtamal, Sí. sobre un comentario que dijo un compañero, no recuerdo muy bien, que las remesas fomentan que haya menos migración. Y esto, bueno, corroborándolos con datos que encontré en la página cielo.org.mx, que viene siendo una extensión de la Ciudad de México, de la página de la Ciudad de México, comenta y hay gráficas que muestra que a mayor número de remesas hay más números de migración hacia Estados Unidos por la fomentación de que la gente que vive en Estados Unidos manda mayores ingresos a México, incentivando a los familiares o amigos a irse a trabajar a Estados Unidos para tener un mejor poder adquisitivo. Y aquí Ok. nos comenta que por cada 100 mexicanos que están en Estados Unidos, el 75% de sus familiares en México desean irse a vivir y tener el milagro estadounidense o no sé cómo se diga, el milagro americano. Sí, el sueño americano. Ujú.
Ok, ¿quién más del mismo equipo? ¿Tienen un minuto todavía? Pues es que, bueno, mi equipo está en contra. ¿Sí? Con el incremento de las remesas nos podemos dar cuenta que en realidad, bueno, el incremento de las remesas reflejan el incremento de la pobreza que hay en nuestro país. Porque las personas, bueno, al haber más remesas, significa que más personas están yendo a otros países para poder en- darle una mejor calidad de vida a sus familias, y eso también hace a que principalmente los hombres, los que se supone que son quienes proveen a la casa, se tengan que retirar, y bueno, al mismo tiempo hace a que incremente un poco la violencia, porque al momento en el que los varones se van a otros países o a otros lados para conseguir dinero, y dejan a las mujeres en cierta forma más vulnerables a que sean como eh, víctimas de la violencia, y ya. Ok, bien, justo. Vamos entonces ahora a escuchar la postura del equipo de Jonathan, Víctor, Luis y Ernesto. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas tardes. Sí, se escucha bien. Bueno, principalmente se dice, bueno, que el aumento de las remesas dentro de la economía del país representa un índice del aumento de la pobreza, y sí, ya que en regiones como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, donde se registra un ingreso muy pequeño, a pesar de que sus actividades principales están orientadas al sector agropecuario, la migración, perdón, la migración de las remesas no se usa solamente como manera de mantenimiento, sino también funciona como un motor de producción a favor de los productores locales, ya que los subsidios que se realizan dentro del Estado, eh, tomando en cuenta los tratados internacionales, como los aranceles que se le colocaban al maíz a los inicios del Tratado del Libre Comercio, no han sido suficientes como para poder mantener el impulso de una economía estable en el sector primario. Hay que darnos cuenta también que la participación del sector primario dentro del PIB ha descendido muchísimo, se ha mantenido con un comportamiento bastante descendente prácticamente desde 2005, manteniéndose siempre en un nivel muy inferior, casi siempre por debajo del 3% desde 2010. Y entonces la migración de los trabajadores, que ya no termina siendo suficiente como se hacía en años anteriores, que se iban solamente a la ciudad, tienen que migrar a Estados Unidos, pero el uso de las remesas como productor también se usan para la alimentación, el vestido, la manutención y la salud. También, si la familia es productora, si bien el aumento de las remesas representa una oportunidad de trabajo para los trabajadores del campo mexicano para irse a Estados Unidos, quizá de manera ilegal, en el interior de la República, en los sectores productores, también representa una entrada fuerte de dinero y de financiamiento hacia los sectores que ya están trabajando actualmente. Esto significa que si un trabajador migra para comenzar a enviar remesas, no solo se utiliza para mantenimiento, sino como para continuar produciendo, como pasaba en los 40s y los 60s, en el momento del programa Bracero, en donde el ingreso de dinero de las remesas se utilizaba para comenzar una evolución dentro de la producción, mediante sistemas de riego y en inversión en animales de crianza. Entonces, no solo es una entrada de dinero que se queda como un ingreso o un salario nada más, sino como una posibilidad de financiamiento y seguir evitando la migración a Estados Unidos, y evitar pues que los salarios y las ganancias del campo sigan siendo bajas y que sean propensas a
terminar trabajando para el crimen organizado o en los cultivos de marihuana o amapola. Ok, muy bien. De ese mismo equipo, Jonathan, Víctor o Luis. Sumando a lo que dijo el compañero, bueno, tenemos que tomar en cuenta que es de suma importancia las remesas porque tienen un nivel, un impacto para la disminución del déficit de la cuenta corriente, ya que sin estas, en años posteriores, tendríamos una balanza de pagos con un déficit y no habría un equilibrio. También debemos de tomar en cuenta que tiene un impacto en el consumo a nivel nacional del 25% en las familias mexicanas. Así que, pues, es de suma importancia esta cantidad de dinero que capta la nación. Ya como dijeron mis compañeros, somos el tercer país que, a nivel global que capta más remesas en el mundo. Muy bien. ¿Alguien más de ese equipo? Respecto a lo que el compañero había mencionado de los puntos porcentuales respecto al PIB, desde el 2014-2019 nos hemos mantenido entre el 1.85%, 2.5%. Esto de acuerdo a los datos del Banco de México. Las remesas son la segunda posición más fuerte que genera divisas para México. Entonces, no es un gran papel a favor a la economía, pero pues es lo que principalmente mandan esas personas que migran. Ok. ¿Alguien más de ese equipo? Sí, también pues agregar que, pues por ejemplo, de lo que estábamos platicando de cómo es que las zonas rurales cada vez se van disminuyendo, pues las remesas ayudan a que esto pues no ocurra tan rápidamente, ¿no? Porque pues ayuda a crear economías de escala y como lo mencionaban, pues tienen efectos multiplicadores, ¿no? Que ayudan a las zonas rurales, incluso a las fuentes de liquidez de estas familias que trabajan en el campo, ya que también pues los ayuda a poder pues seguir eh, generando ingresos y pues desarrollándose pues como pues de una forma de la que pueden subsistir, ¿no? Y no se ven forzados a tener que emigrar. También agregar que pues ayudan a que las remesas, pues en este caso entonces ayudan a que el campo mexicano se siga trabajando, ¿no? Y podamos tener esta fuente de alimentos y gente que esté trabajando no solamente en sectores agropecuarios, sino en todo en el ámbito rural. Bueno, también como parte adicional, el ingreso de las remesas, si llega a realizar un desarrollo positivo dentro de una familia, ya no termina yéndose toda la fuerza de trabajo para allá, sino que se termina yendo un solo miembro o dos, y hermanos o primos se quedan trabajando la tierra. Esto, con el ingreso de las remesas, genera el estímulo para el cultivo de productos diferentes, como es el caso de las hortalizas, que empezaron a cultivarse a raíz de que con el ingreso de las remesas los agricultores pudieron empezar a trabajar con estos productos, ya que el 50% de los trabajadores, cerca del 50%, habían dado a conocer que su ingreso era mediante las remesas y que esto les había ayudado a poder invertir en el mercado de las hortalizas. Esto ocasionó que el gobierno mexicano comenzara a otorgar subsidios en este producto para que también se comenzara a cultivar y producirse dentro del país. Ok, bien. Ahora entonces vamos a escuchar la postura del equipo Sin Maíz No Hay País.
Ok, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, Sí. se escucha bien. Ok, nosotros tenemos una postura en contra de las remesas y su impacto en el cultivo generalmente porque, para empezar, las remesas usualmente en su consumo va destinado a alimentación, servicios, médico y estudios. Por lo tanto, las familias que reciben remesas en sectores, ya díganse como estuvimos viendo el caso de Chiapas, Tabasco, donde las familias, usualmente los padres, tíos, emigran a Estados Unidos y envían remesas, es de los estados donde más remesas reciben, y las familias compuestas por estos ingresos de remesa usualmente o deciden la inversión en el estudio o ponen locales, o sea, se transfieren a servicios del tercer sector, servicios, compras, ventas, y va deteriorando y abandonando lentamente el campo. Si bien es cierto que cierta parte se utiliza para el cultivo del campo, ya sea alguna infraestructura o la propia compra de las semillas para el cultivo y así, no es suficiente. Incluso hay una carga, se ha visto que con los años ha habido una carga mayor de que ahora son las mujeres en una edad de 40, 51 años, las que ahora son las jefas de las hectáreas y los latifundios, pero se han ido reduciendo, incluso hay una venta mayor, los poblados empiezan a crecer más. Entonces estamos hablando que uno de los impactos negativos que tienen las remesas es el abandono del campo, ya sea porque se trasladan a otras actividades que les pueden generar un mayor ingreso sin tanto sacrificio. Otro es la venta de la propia tierra, ya sea para la construcción. Y lo segundo, que es positivo, es que está apoyando el desarrollo de universidades y otros estudios. Pero esto mismo también aplica que se abandona cada vez más la tierra. Entonces, eso sería como una parte de nuestra postura en contra. Ok, muy bien. ¿Quién más? Otra parte de nuestra postura en contra es quizá estadísticamente la población. En zonas rurales de Jalisco y Michoacán, al abandonar pues estas zonas para emigrar a Estados Unidos o a las ciudades, la población de las mujeres se queda pues sola. Entonces empieza como a haber problemas de ¿cómo se llama? Respecto a la seguridad, pues muchas personas o varios hombres que a lo mejor no emigraron ven esta posibilidad de acercarse a la vulnerabilidad de las mujeres. Ok, también otro punto en que también tenemos de observar es que muchas veces estas migraciones se dan porque no hay condiciones en el sector, ¿no? Entonces, quizás con las remesas, pues sí traen cierta, bueno, sí, quizás sí ayuda al país, pero creo que tampoco no se soluciona desde la raíz las condiciones que se viven en el sector agropecuario, pues ya que pues México es uno de los países con más migrantes en el mundo, que son como 11.8 millones de personas, y pues la mayoría son en Estados Unidos. Entonces, quizás creo que debemos de solucionar el problema desde la raíz. También algo que podemos agregar es que si estamos hablando de basar totalmente el desarrollo del campo a través de las remesas, ¿qué sucede cuando estas mismas remesas, ya sea como ahora que hemos aprendido con la pandemia, caen o hay fluctuaciones? Estamos diciendo que vamos a sujetar el campo a una variable que no podemos controlar, que no sabemos si se va a mantener constante o si no. Incluso estamos hablando de vivir a través, o sea, desde un aspecto más social y ético, desarrollar el campo a partir de la explotación de compatriotas en el otro lado de Estados Unidos. Entonces, ese también sería un punto a ver si realmente vale la pena un desarrollo de esta forma, que finalmente sería muy paupérrimo. Estamos hablando de que aún con las estructuras que mantiene el gobierno, ya sea dando préstamos o programas, digamos, siembra vida, se sigue siendo muy deficiente la forma en que podemos calcular si está siendo muy óptimo o no.
y ahora incluir las remesas como una parte fundamental, cuando solamente es una pequeña parte la que se va a invertir, ya que se tiene que seguir gastando pues, en alimentos, en salud o en estudios usualmente para generar oportunidades a la familia que se dejó. Incluso esta misma perspectiva de mantener todo a partir de remesas está obligando a cierta parte de la población que trabaja el campo a literalmente a irse. Digamos que tenemos una familia y ve que las demás están utilizando parte de las remesas en un modelo imaginario que no sería muy útil ni óptimo, obliga a parte de la familia a irse, a emigrar. Entonces, las remesas no ayudan en nada al campo. Obviamente que a la población y a la economía, pues sí, es mayor consumo, es un ingreso extra. Pero como tal, no nos es posible verlo como un motor para la activación económica del campo. Ok, muy bien. Escuchamos, equipo ACNA, sus posturas. Ok, ¿quién? A ver, buenas tardes. Bueno, Hola. nosotros estamos a favor de las remesas, ya que, bueno, como ya lo mencionaron nuestros compañeros, la mayor parte de las remesas, o al menos la mitad, es dirigida hacia los campos o al sector rural. Y esto es así, ya que, como sabemos bien, el sector agropecuario es el más débil o el más vulnerable en cuestión nacional y pues internacionalmente, ¿no? Por lo que las remesas ayudan a mejorar la educación de sus familiares, incentivar a pues la economía de ellos y el desarrollo, ya que no tienen, bueno, más bien con las remesas tienen una oportunidad de crecimiento laboral y personal, que muchas veces no tienen la misma oportunidad laboral dentro de la zona donde están cercanos, y ahí es donde entra un poco el crimen organizado. Igual muchas personas deciden o se inclinan más por esta, digamos, salida fácil de meterse a este tipo de actividades ilícitas, ya que pues de alguna manera reciben un sueldo o un apoyo y que tal vez el gobierno o la zona donde están tal vez no es tan fácil encontrar una forma de desarrollo más, pues más correcta, digamos. Ok, ¿quién más? Sí, aparte de eso, también estamos de acuerdo porque para la situación actual que se está viviendo, el dólar sigue siendo una moneda muy fuerte y de uso generalizado todavía. Entonces, que sigamos teniendo esa entrada de dólares y de moneda internacional altamente usada, beneficia mucho en ciertos aspectos que ya mencionó mi compañero, para todavía tener un sustento para mejorar para dar posibles mejoras al campo en un futuro. Ok, bien. Recuerden que tienen que sustentarme con información, ¿vale? Con estadísticas. Bien, ¿quién más del mismo equipo? Por ahí Daniela, Adriana, Diana. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, hace un momento un compañero mencionaba sobre cómo sabíamos si el ingreso de las remesas era una constante, o sea, que no podíamos estar dependiendo de ese ingreso para sustentar la economía de las familias rurales. Sin embargo, con información de Banxico sí muestra un crecimiento, que las remesas iban ascendiendo conforme los años. De hecho, aquí se presenta una gráfica en que desde 1995 hasta el 2020 han ido en aumento. Se tiene la información también de que en octubre de 2020 fue de 3.598.000 y, de 3.598 y va para arriba. En comparación con el mes pasado, se tuvo un aumento de 28.000. Ajá, de 28.000 millones.
28,000 millones debe de ser, sí. Sí, millones. Entonces, sí podemos saber con las gráficas y con las estadísticas que este proceso va a ir en aumento todavía. Incluso salieron varias notas del País, La Jornada, de que las remesas, incluso ahorita en pandemia, van a ir aumentando. Se tenía previsto un incremento del 8%. Y bueno, pues sin la pandemia, estas igual serían en un incremento. Ya. Ok, bien. Ok, entonces vamos a otro equipo, si no hay nadie más de allá. De Sembrando Amor, si nos plantean su postura. Fernanda, Gustavo, Ricardo o Yair. Ya. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha bien. Bueno, en este caso, bueno, ya dijeron los compañeros que, que el beneficio que tiene las remesas es justo el consumo, bueno, el uso a la aplicación para la educación, para los bienes de primera necesidad. Sin embargo, eso mismo provoca una negatividad, puesto que no se utiliza o no alcanza para poder generar un ahorro o para poder invertir en las formas de producción. También eso muestra muy claro que no sirve para un desarrollo a largo plazo, sino sirve en la economía en una cuestión de corto plazo. Asimismo, realmente quienes se ven beneficiados de del uso de las remesas no son los quienes las reciben, sino son, pues vaya, las empresas a las que se les adquiere estos bienes. Eso está interesante. Habría económicamente justamente que buscar, ¿no? Esa incidencia. Qué interesante, sí, tema. Muy bien, ¿quién más de ese mismo equipo? ¿Nadie más? Gustavo, Ricardo, Yair. ¿Nadie? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Por más que trato de activar mi video, no se ve. Ok, entonces estábamos en remesas, vamos a pasar al siguiente, que es justamente papel de crimen organizado, ¿no? Las preguntas son, ¿cuál es el impacto del crimen organizado en el sector? ¿Cómo modifica las estructuras productivas? Puede ser igual a favor o en contra. ¿Ha sido una forma real de desarrollo económico? Ha sido y puede ser, ¿no? En el caso de quienes están a favor, bueno, también sería un puede ser. ¿Y qué soluciones entre remesas y crimen hay? ¿Alguna otra vía para el desarrollo, no? Bueno, esta es para cerrar, pero si quieren también ir avanzando en esto, alguien de los equipos, por si no nos da tiempo de llegar a ella, ¿no? Pero justo aquí vamos a enfocarnos en estas 3 preguntas, ¿no? Dependiendo de la postura que les tocó. Tómenle fotito o impresión de pantalla para que las tengan a la mano. ¿Listo? Ok, dejo de compartir. Ahora sí, vamos a empezar entonces ahora. Disculpe, profesora, ¿la postura de los equipos se mantiene? Ya se las había dado, que es a favor, sin maíz no hay país, a favor, Nixtamal, a favor, Sembrando Amor, y los otros 3 equipos, pues están en contra. ¿Va que va? Ok, entonces vamos a empezar ahora
con silvicultores. Silvicultores son Jonathan, Víctor, Luis y Ernesto. ¿Nadie de ese equipo? ¿Puede repetir qué equipo es, perdón? Pues el de usted, Víctor, Jonathan, Luis y Ernesto. Ah, disculpe, un momento, por favor, es que un compañero igual está en el baño. Comenzamos nosotros entonces a favor, ¿verdad? Ajá, ustedes están a favor. No, ustedes están en contra del crimen organizado. Bueno, comenzamos. Bueno, basándonos en los artículos periodísticos que hemos leído últimamente, que se adjuntaron en la última lección, en donde se ve una relación inversa entre el precio del maíz y la producción de la droga, que son las plantaciones de marihuana y amapola. Se observa que que las reducciones en los precios del maíz, debido a la mala gestión de los tratados internacionales de comercio, por ejemplo, en el Telecan, que se estableció que de 1994 hasta 2008 se iba a mantener un control arancelario hacia las importaciones de maíz, lo cual iba a asegurar que el precio del maíz iba a mantenerse constante para que en el futuro, cuando fuera el ingreso libre del maíz de Estados Unidos, que ya se observa actualmente a un volumen mucho más alto en compañías como Cargill, han generado una caída en el precio del maíz. Bueno, el ingreso que generan los cultivos de marihuana y de amapola, que México es uno de los principales productores a nivel mundial de marihuana, generan a los trabajadores un ingreso mucho mayor que si trabajaran en un campo normal, ya que las jornadas pueden generarles el salario mínimo nacional, que es de $4, o bueno, actualmente ya están en un aproximado de más de 100 pesos, a comparación de que pueden ganar 7 u 8 veces más trabajando para los cárteles. Estos cárteles están localizados en las zonas montañosas, aprovechándose de la geografía del país para poder plantar estas plantas. Los trabajadores se ven en la necesidad, debido al mal financiamiento que hay por parte del gobierno, a aceptar los trabajos por parte de los narcotraficantes, los cuales muchas veces los reclutan con la promesa de darles un mejor trabajo y trabajar en una zona diferente y un cultivo diferente, por medio de engaños y por medio o muchas veces a la fuerza, y les dan un mejor servicio, les dan alimentos, les dan un lugar para quedarse, y la paga es mucho mejor. Estas temporadas dicen que son principalmente de abril a junio, me parecía. No, entre abril y noviembre. Entonces, en estos meses es la temporada de marihuana en estados como Sinaloa, toda esa zona que es particularmente, bueno, que tiene un clima caluroso y se da mucho más el cultivo. Entonces, estos cárteles se van a estados como Oaxaca o Guerrero, y también Chiapas, que son los 3 estados menores con menor recaudación y menor riqueza, bueno, según el INEGI, no me acuerdo bien del estudio, en donde estos 3 estados tienen el ingreso más pequeño debido a que se dedican principalmente a actividades primarias y del campo. Entonces, los pobladores que tienen que trabajar en estos campos del narcotráfico se dan cuenta que tienen que trabajar casi llegando al campo. Esto, consultar otra vez las preguntas, pero esto ocasiona un problema para el desarrollo económico del país, ya que gran parte de ese dinero pues no va a la... no va a la recaudación que tiene el Estado.
y modifica las estructuras productivas de tal manera que se dejan de producir otro tipo de cultivos, principalmente como el maíz, ya que sus importaciones han aumentado para producir alimentos, y ese maíz no es de muy buena calidad. Muchas veces el maíz que se importa de Monsanto o de Cargill y de todas estas grandes empresas transgénicas no es adecuado para el consumo humano, sino que está orientado más para un consumo un consumo ganadero. Entonces, ¿queda más relegado el campo mexicano? Pues sí, porque se deja de trabajar en el mismo campo, y es exactamente el mismo problema que con las remesas, que se desplazan, se van todos los trabajadores a trabajar a otra parte a ganar más, y los ingresos no aportan al PIB. Es toda un área negra que se va al bolsillo de todos los traficantes, y pues genera más violencia en el país, ya que la violencia no se concentra en el campo, sino en las comunidades urbanas de estados como Michoacán, en donde se pelean las plazas, en donde se pelean las zonas de trabajo, y muchas veces los grandes números o la gran guerra que se llevó hace 2 sexenios con Felipe Calderón en contra del narcotráfico, pues terminan generando más violencia en vez de prestar una solución. Y no es una forma real de desarrollo económico, no es la forma para desarrollar el campo mexicano. Ok, bien. ¿Alguien más de ese equipo? Mi equipo propone una solución, una despenalización y regularización de estos 2 tipos de sustancias. También una despenalización y descriminalización hacia los productores y hacia los consumidores, que es bastante fundamental para que esta estrategia funcione, ya que nos podemos ir a casos como Canadá, donde está legalizada. 2 empresas que tienen el control como tal de este duopolio que tiene Canadá de la marihuana. En la bolsa, en un solo año captaron $400 mil millones canadienses. Así que podríamos adaptar esto para generar un nuevo mercado en tanto la marihuana, claro, y la amapola lo vería más como un fin para usos farmacéuticos, o sea, para ver el potencial para que se vuelva a estructurar el sistema productivo de México en tanto una reprimarización de la economía. Y estos 2 factores estos 2 productos serían una fuerte carga de ingresos hacia la nación, ya que estarían regulados. Obviamente tendrían un impuesto como todo, y de esta forma pues se aprovecharía para una buena distribución del ingreso, ¿no? Okay. Interesante y disruptivo porque ustedes estaban, se supone que en contra, ¿no? Pero ok, ¿alguien más del equipo? Nosotros están en contra como tal del crimen, pero a favor de una legalización, es decir, es una propuesta para quitarle peso al crimen organizado en estas sustancias. Ok, interesante. O sea, de otras formas también se tiene que llegar a quitarle fuerza al crimen organizado, ¿no? Pero aquí nos estamos basando más que nada en la regularización y despenalización de las sustancias. Ok, bien. ¿Alguien más del equipo? Bueno, pero la legalización también de las sustancias, si bien la marihuana ya se está empezando a legalizar, dudo que la flor de amapola en el corto plazo se pueda despenalizar y enfocarse de un uso medicinal. Entonces, no es una opción poder basar totalmente el desarrollo económico del sector primario a estar plantando este tipo de cosas, cuando el producto principal de la economía mexicana pues, siempre ha sido el maíz, y el precio del maíz ha bajado bastante, se importa cada vez más. Entonces, la flor de amapola ya cuando se convierte en heroína, cada dosis se venden $10,000. Eso es un ingreso muy importante. Si se empieza a regularizar, baja el precio. Y entonces también bajaría la ganancia que tienen los agricultores, bueno,
los productores y también la paga. Entonces sería el mismo problema que se tiene con otra clase de productos. Entonces, no se puede considerar una opción a corto plazo esperar a que se despenalicen todas estas cosas o todas estas sustancias si la ganancia que siguen obteniendo los narcotraficantes y todo eso ya no está en la marihuana, debido a que está legalizado en varios países, que sigue siendo muy lucrativo, como el alcohol o el tabaco, sí, pero la flor de amapola es mucho más y todo el negocio está ahí. Entonces, afecta al desarrollo de la economía porque se dejan de plantar y se dejan de trabajar terrenos que podrían utilizarse en otros productos de exportación, como puede ser el caso del aguacate, que es uno de los productos más vendidos, o también la producción de bayas o moras, que son meramente para producción internacional, o los tratados que se tienen con mercados como Japón, que consisten en plantar meramente productos y se exportan sin vender, sin comercializarse dentro del país. No creo que la flor de amapola pueda tener el mismo trato a modo de uso medicinal, ya que también hay una regularización en Estados Unidos, por ejemplo, en donde hay una crisis del consumo de estos medicamentos que se derivan o que también son considerados opiáceos. Oh, Dios, sí, sé que estamos en el mismo equipo, pero ¿cómo se llaman? No sé. Ajá, opiáceos, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque puede considerarse o utilizarse también y generar el mismo problema que se está viviendo en Estados Unidos a raíz de generar adicción de este tipo de medicamentos. Entonces, al final también termina afectando a toda la población. Ok, bien. Interesante también, ¿no? Sembrando Amor, Fernanda, Gustavo, Ricardo, Yair, no participaron mucho en el tema pasado, entonces ahora sí échenle, chicos. Disculpe, profesora. Sí. ¿Ya terminó la intervención del equipo en contra? Ya, école, ya. Bueno, es que también, bueno, es mi equipo, pero solo quería agregar que, pues, también hay que repensar este problema, ¿no? Porque, pues, realmente debemos de preguntarnos por qué nuestros agricultores y la gente que trabaja en estos sectores, por qué es que se van a trabajar hacia estos rubros donde se encuentra el narcotráfico, ¿no? Porque no solo es la agricultura. Realmente he leído varias cifras y apuntan a que cerca del 40% del Producto Interno Bruto pues, está vinculado con estas acciones, ¿no? También hay que repensarlo con una mejor política en la que podamos beneficiar a estas personas y no tengan que incurrir pues en participar en estas acciones, ¿no? Porque pues muchas veces no lo hacen solo por el mero hecho de ser algo ilícito, ¿no? Porque pues la necesidad los orilla a tener que, digamos, en el caso de la agricultura, pues a cultivar pues estas sustancias, pues porque son las sustancias que más, o los cultivos que más les reditúan. Yo creo que es más por ahí, en vez de penalizar a las personas, sino que repensar por qué es que nuestros agricultores están recurriendo a estos ámbitos, ¿no? École, interesante. Sí, por supuesto, ¿no? Ok, del mismo equipo, ¿alguien más? ¿Ricardo o Yair? ¿No? Entonces vamos al siguiente equipo. Yo sí, maestra. Sí, Yair, ok. Nosotros estamos a favor y en específico voy a comentar sobre el cultivo de la marihuana. Me estoy basando en un trabajo de Miguel Molina y en él pues nos habla sobre la exageración que hay en las estadísticas mundiales sobre la producción de México del cultivo de marihuana, ¿no? Basado en sus trabajos, la producción real en México solo va de 7,000 a 8,000 toneladas anuales, cuando en los informes de Estados Unidos y de la ONU se estima que la producción en México es de 15,000 hasta 27,000 toneladas anuales, lo cual sería una exageración, ya que con estas cifras se hablaría de que en México se podría producir todo el consumo total del mundo. Dado lo de México,
Los estados que se identifican como los principales productores son Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Oaxaca. Y dentro de esto, se estima que la mano de obra es de aproximadamente 17,200 personas, las cuales se identificarían como jefes de hogar, lo cual significa que alrededor de 75,000 personas dependen y se mantienen del cultivo de marihuana en México. Ok, bien. Muy bien las estadísticas, ok, bien fundamentado. Sí. ¿De ese equipo alguien más? Ok, entonces vamos a otro equipo. Ahora vamos con Nixtamal. De ahí tenemos algunas personitas que no participaron en la sesión pasada, ¿no? Entonces, de preferencia a ustedes, chicos. Sí, profesor. Bueno, a mí me gustaría empezar con unos datos que da la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo. ¿Sí me escucho? Se escucha muy bien. Ah, bueno, ok. Bueno, ellos sacaron un dato que el crimen afecta entre el 25 y 30% de las actividades del sector agropecuario en el país, lo cual pues obviamente no es poco, y que el abandono principalmente del cambio pues se debió del propio gobierno, ¿no? En los últimos 30 años, ¿no? Creo que el único que le tuvo importancia al sector agrícola pues fue el presidente de la expropiación petrolera. Ahí se va. No, o sea, en 1948, ¿no? Antes de eso, pues, después de eso ya no se ha visto apoyo a la agricultura. Y, por ejemplo, también el Consejo Nacional Agropecuario dice que les pagan entre 5,000, 8,000 a 10,000 pesos mensuales por las tareas más básicas de la estructura del crimen. Y que, pues, dentro del crimen, pues, pueden tener unas perspectivas de ascenso, mientras que los jóvenes en labores agrícolas pues, normales no tienen estas perspectivas. También recordemos que por la agricultura, pues en general, mexicana está desarrollada nada más en el norte del país. En el sur, pues está profundamente abandonada y generalmente es de autoconsumo. Entonces, también el Consejo Nacional Agropecuario sostiene que la intervención al campo por el crimen organizado asciende a más de 2,220 millones de pesos anuales, lo cual pues el gobierno no ha invertido en ellos y, por ejemplo, pone especial énfasis en la zona amapolera, donde pues estas familias empiezan poco a poco a depender económicamente pues de esta propia producción, ¿no? O sea, no tienen de otra nuevamente, o sea, la agricultura en masa o la que se exporta está en el norte, ¿no? Donde tienen pues el capital para hacerlo, mientras en la zona sur pues no se tiene. Incluso ya como nota, como una nota, hubo una publicación en Italia, igual un investigador se dio cuenta que estas organizaciones criminales a raíz del COVID-19 empezaron a acercarse a estas familias empobrecidas y les empezaron a dar despensa. Y de hecho lo relacionaba exactamente con lo que estaba pasando en México, no solo en el COVID, sino antes, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, realmente, si no, y ponía especial atención en que si el gobierno no invierte en estos sectores poblacionales, pues el que sí le va a invertir es el crimen organizado, ¿no? Algo que pues, podemos ver claramente en México. Ay, sí, qué terrible, ¿no? Aparte que seamos referencia. Pero bueno, en lo que se prepara, Camila o Diego, vamos a leer lo que anotó Gustavo, que no funciona su micrófono, y nos dice, el uso de la amapola es mayor parte medicinal, y México podría ser un gran productor de todos estos medicamentos que se producen a partir de la flor. En EU es utilizado para producir oxicotín y fentanilo. Ambos son usados como droga, pero su uso está planeado puramente como anestesia para algunos pacientes que sufren enfermedades que les causan fuertes dolores frecuentes.
y realmente nosotros podríamos producir y distribuir dichos medicamentos. Los problemas de drogadicción deberían de ser combatidos con impuestos y educación, no con violencia. Ok, interesante también, ¿no? Pues sí, justamente nadie puede decir que no. Ok, ¿quién más de este equipo? Profesora, creo que hubo una confusión de equipos o algo así. ¿Por qué? A ver, dígame. Es que íbamos el de Sembrando Amor y un compañero del equipo anterior dijo que le faltaba decir unas cosas. Después de hablar ese compañero, habló uno de mi equipo, que fue el que dio los datos, y luego se pasó a este equipo. Sí, pues es que les pregunté a Sembrando Amor si alguien más y nadie me contestó, solo Gustavo que dijo que no funcionaba su micrófono. Como nadie me contestó, por eso es que pasé al siguiente equipo. Yo fui el que participó, maestra, de Ajá, Sembrando sí, Amor. sí lo anoté. De hecho, lo estoy anotando uno por uno. Ok, entonces, de Nixtamal, Diego o Camila, si no nos regresamos a Sí. Sembrando Amor. Sí, Sí. Diego, ok. Sí, gracias. Acerca del narcotráfico, quería mencionar un trabajo que encontré que menciona, en base a cifras, que por cada homicidio relacionado con el narcotráfico, por cada 10,000 habitantes, se genera una disminución del 2% en la proporción de personas que trabajan en el mismo trimestre, un aumento en 1.5 en la tasa de desempleo, una baja cercana al 0.4 en la proporción de personas propietarias de negocios y una reducción del 0.5 en la proporción de las personas autoempleadas. Y creo que podemos ver también cómo se hace como un estado paralelo en los lugares donde el Estado como deja de estar y entonces el que suple su lugar es el narcotráfico. Y finalmente, a pesar de que está ocupándolo, pues está dándole como las salidas económicas que el gobierno no les está proveyendo. Y creo que es importante hablar de una legalización porque quizás quitándoles el poder político o el poder económico que tienen los grupos del crimen organizado, pues es más fácil retomar ese poder para el gobierno. Es cuanto. Es justo lo que nos recomendaba Giuliani y nos recomiendan pues los italianos, ¿no? Para acabar con estas mafias. Sí, exactamente. Interesante. Todas estas referencias, chicos, que han encontrado, también compártanosla ahí en el foro de avisos. Ustedes también pueden publicar. Digo, no quiero que todos se especialicen en este tema, ¿no? De crimen organizado, pero pues siempre para el análisis del sector nos ayuda la información. A ver, ¿quién más está por acá? ¿Camila? Ah, ok, también no le sirve su micrófono. Entonces dice, el crecimiento del país calculado a través del PIB permite evidenciar que un porcentaje influyente de los ingresos del país en los últimos años proviene de negocios ilícitos relacionados con siembra y venta de droga. Según un estudio realizado por la economista Ludy Marcela Roa Rojas, con ayuda de la Policía Nacional, cuando se habla de porcentaje de narcotráfico en el PIB, hablamos de la cantidad de droga que se produce en el territorio nacional. Por ejemplo, en la década de los 80 y 90, el tráfico representaba el 4.5% del PIB colombiano, es decir, que 4.5% fue la participación de la producción de droga en esa década. Si no, también son impresionantes cuando hacemos estudios comparativos. Ok, muy bien. Entonces, pasamos a otro de los equipos, equipo empresarios. Sí, ¿me escucho? Sí, se escucha bien. A nosotros nos tocó la postura en contra del crimen organizado y bueno, yo tengo datos que dicen que según el Consejo Nacional Agrario metieron una denuncia donde dice o especifican que los dueños de los cultivos tienen que pagar 120 pesos por cada hectárea de cultivo al mes, 100 pesos por cada tonelada de grano embodegada y un mínimo de 1,000 pesos por hectárea de maíz cosechadas.
según sus estimaciones. También tengo datos que dicen que en Tamaulipas el crimen organizado afectó la producción de maíz, sorgo y naranja, por lo que dejó pérdidas de cerca de 200 millones de pesos en 2017. Ok, muy bien. ¿Alguien más de ese equipo? ¿Sí me escucha? Sí, ¿se escucha bien? Ok. Igual, referente a algo que mencionó un compañero al inicio, que en respecto al sembradío de maíz y al sembradío de marihuana o amapola, existe una relación inversamente proporcional, ya que si el precio del maíz aumenta, el sembradío es menor, o si el precio del maíz disminuye, el sembradío de amapola y marihuana es mayor. Esto hace referencia igual a la violencia, ya que si el precio del maíz aumenta, el nivel de violencia disminuye. Esto está relacionado a que al tener las personas o la necesidad de sembrar droga, por así decirlo, generalizando, también sufren violencia al tratar con el narcotráfico directamente, ¿no? Porque si se llegan a negar o a rehusar, estos ocupan la violencia a su favor para amedrentar a estas personas y obligarlas a obligarlas a sembrar droga, aunque reciban una remuneración. Igual hay un dato que dice que muestran que al momento de que hubo una alza del precio del maíz del 59%, hubo una disminución del 11% de asesinatos en los municipios que tienen mayor incidencia de plantación de marihuana y amapola. Entonces ahí se puede ver directamente el efecto que causa el sembrar droga en cuestión de la vida, bueno, sí, el riesgo que corren las personas que lo hacen. Ok, en lo que se preparan los otros del equipo, voy a leer lo que dice Ricardo, que dice: la industria de la marihuana puede ser un importante potenciador del sector, ya que en México hay alrededor de 1.4 millones de consumidores, lo cual el sector puede generar entre 50,000 y 75,000 empleos. Su aplicación terapéutica de esta misma puede ser importante para el uso geriátrico, ya que la tasa de adultos mayores seguirá creciendo, école. Y es gente que trata de tener una mejor calidad de vida. Pues sí, es una posibilidad, ¿no? También de generar actividad económica. Ok, bien, Edwin. Bien, Ricardo. ¿De ese mismo equipo alguien más? Yo, profesora. Sí. Ahí mismo en el argumento de que los crímenes organizados y su afectación, en el caso de la unidad anterior me di cuenta del alto precio del limón. En este caso en Michoacán, pues es principal, ¿no? La siembra de limón, ya que pues México es el principal productor y sin embargo tiene los precios más caros. Y una razón principal que se puede observar es por la extorsión de estos grupos criminales en Michoacán, en este caso los templarios, ¿no? Por ejemplo, si no acceden, pues les dan como un impuesto, ¿no? Como una cierta derecho de piso. Estas extorsiones pues afectan, así como dijeron mis compañeros, afectan a productores de maíz, frijol y papaya, y pues esto deriva a que los precios de los sembradíos se eleven por estos como impuestos que ponen el crimen organizado. Y es fuerte, ¿no? Justo esto que mencionaba su compañero y la subgobernanza que se crea. Equipo ACNA, por ahí me faltaron de participar Diana y Adriana. Entonces, de preferencia a ustedes, chicas. Si no pueden activar su micrófono o algo, entonces anótenlo en el chat. ¿Ok? Bien, Diana. Gracias, profesora. Bueno, creo que sería muy importante también mencionar que el crimen organizado no solamente incluye ya el narcotráfico, sino también pues las extorsiones, los secuestros, robos, etcétera, ¿no? Y bien como lo mencionaba hace un momento el compañero, pues ya no únicamente son los afectados los agricultores, sino creo que todos, por ejemplo, en el tema de las extorsiones, ¿no?
porque esto, bueno, está según cifras de la ANEC, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, tan solo la extorsión ocasiona un incremento del 25% en los precios de los productos básicos, porque no solamente se cobra a los agricultores, sino también ya se está cobrando a las tienditas, a las tortillerías, a las carnicerías, por ejemplo. Entonces, esto al final del día, pues, nos afecta creo que a todos. También tengo el dato de que el crimen organizado ha provocado al menos un tercio, la caída, perdón, de un tercio de la actividad del sector, principalmente por el pago de piso. El robo de ganado ha crecido un 50%. Y bueno, también en la colusión, ¿no?, que hay con las autoridades en cuanto con los criminales, por que pues no hacen nada al respecto, tienen compradas a las autoridades, entonces pues nadie denuncia, nadie hace nada y pues todo sigue igual, ¿no? A pesar de que en el sexenio pasado hubo un incremento en el sector, pues las ganancias no las vieron los productores, sino los criminales, porque pues se vieron, los productores son obligados a ceder sus tierras por miedo y terminan convirtiéndose en jornaleros o en peones. Entonces, esto cada vez pues está decayendo más el campo, ¿no? Porque pues las personas o prefieren terminar migrando hacia los Estados Unidos o en su defecto pues se terminan uniendo, ¿no?, al crimen organizado con la falsa promesa tal vez de que pues van a ganar más dinero trabajando o casi nada, pero al final del día la mayoría de los chicos que se suman al crimen organizado pues terminan, en el mejor de los casos, en la cárcel, ¿no? Pero la mayoría pues terminan muertos. Ok, también eso es un argumento bien fuerte, ¿no? Adriana, se cortó su cabello, casi me da el tramafat. Platíqueme cuáles son sus argumentos. Pues yo nada más, solo a manera de complemento de lo que acaba de mencionar mi compañera, según datos de la Comisión Nacional Agropecuaria, bueno, de lo que yo pude extraer es que este sector o el crimen organizado afecta principalmente en dos aspectos, ¿no? En este caso, por el lado de la maquinaria. ¿Por qué? Porque este sector tiende pues bueno, induce al robo de la maquinaria, tanto de tractores, fertilizantes y todo lo que se necesita para esa actividad, así como también tiende a cierto punto robar la mano de obra que puede ser bien o necesaria y utilizada en el sector agrícola, la extraen para la actividad que estos ejercen, ¿no? O sea, es decir, que algún chico o alguna familia que es agricultora prefiere o tiende a irse como que para el camino fácil, donde le pagan, no sé, de 5,000 a 10,000 pesos al mes por las actividades básicas como el robo, las extorsiones, secuestros, y esto hace que a las familias, al querer obtener un mayor y mejor ingreso, tienden a recargarse este sector en lugar de continuar con sus actividades. Y sería todo. Ok, bien. Del equipo Sin Maíz No Hay País, por ahí, Susana o Fernanda, si quieren agregar algo. Bueno. Pues básicamente estamos a favor del crimen organizado, y aquí tengo algunos datos de la DEA, en donde dice que más o menos la cantidad a la que llega el intercambio tanto de armas, de drogas y de cuestiones ilícitas entre México y Estados Unidos asciende a 2 billones de dólares. Entonces son pues ingresos que a lo mejor no se ven reflejados en el Producto Interno Bruto del país, pero llegan a familias mexicanas y llegan a negocios, siendo como el principal argumento a favor de esto. Quizá se necesitaría alguna regulación, pero teniendo en cuenta la cantidad de dinero que ingresa,
pues creemos que es una actividad que beneficia. O sea, y también podemos ver que el Foro Económico Mundial dice que esta actividad o estas actividades, que son varias, como ya dijeron otros de mis compañeros, podrían ser hasta el 3.6 del Producto Interno Bruto de países como Colombia o Argentina. Entonces, ese es mi argumento a favor. Tengo también otras cifras, quizá de actividades ilícitas o que engloba dentro del crimen organizado, y no sé si las pueda dar. Sí. Ok, bueno, según el Foro Económico Mundial, la cifra a la que ascendió el narcotráfico como tal, como actividad únicamente hablando de los narcóticos, fueron 320,000 millones. La falsificación de documentos y de demás llegaron a 250,000 millones. El tráfico humano a 31,600 millones. Igual que el tráfico ilegal de petróleo, que se estima que está en 10,800 millones, aunque hay estimaciones que lo triplican. Y también el tráfico de la vida salvaje, que son 10,000 millones de dólares. Entonces son pues cantidades bastante considerables que mueven a la economía. École. Ya nada más para terminar y para que ya se puedan ir todos, algo que agregar, Sí, sí. Por ejemplo, por lo mismo de la condición que tienen muchos campesinos, pues a veces se van, son obligados a trabajar con con estos carteles. Y por ejemplo, muchas de estos vienen de comunidades indígenas en los estados del sureste como Oaxaca, Guerrero. Y bueno, estos los engachadores, que son los contratistas, pues recorren estos pueblos de las montañas y pues les dicen que les van a pagar bien, ¿no? Y por ejemplo, aquí un ejemplo es que el cultivo de tomate, el sueldo que se les paga en una jornada, pues son $4, y mientras que en la cosecha de la marihuana, pues les pagan como $37 diarios. Entonces, aquí vemos que también por la misma de las condiciones en que muchas veces viven ellos, pues tienen la necesidad de trabajar y pues incluso pues les pagan mejor. Ok, muy bien, chicos. Nada más les comento rápido antes de que se me vayan. Me ha atrasado mucho con su presentación porque esta unidad, la unidad 3, es la más larga y pues quería buscarle diferentes materiales. Los materiales que les voy a agregar no son obligatorios todos, son para darles una vía según los temas que les interesen. Ajá, entonces hagan lecturas generales y si hay alguno de los temas que les interesa mucho, pues lean todo el documento, toda la bibliografía que les dejo de ese tema en particular, porque es muy, muy amplia esta unidad. Y si hay alguno que sí sea obligatorio, entonces ahí se los voy a señalar así como obligatorio, y entonces ese es el que sí tienen que leer completito, ¿no? No son demasiado largos los que son obligatorios, pero bueno, les aviso justo porque me he atrasado y porque les voy a empezar a publicar muchos materiales y para que no se me asusten, ¿vale? Ok, profesor. Muchas gracias. Listo, chicos, que tengan buen día. Gracias, profesora, igualmente. Que les vaya muy bien. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Chao. Profesora, ¿nos volvemos a ver el jueves? No, este jueves no. Yo creo que hasta el otro martes, justo para ver cómo vamos con lo de capítulo 3, ¿vale? Ah, bueno. Gracias, profesora. Listo.